¿Alguna vez has escuchado sobre aquel famoso cuadro de un cielo hipnótico que parece absorberte y transportarte a la noche más brillante y fría? Si has visto o escuchado sobre la noche estrellada, entonces también habrás escuchado sobre el autor de tan bonita pieza. De cabello y barba rojizos, mirada intensa y rasgos demacrados, Vincent van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, Países Bajos. Fue un pintor holandés, generalmente considerado uno de los más grandes postimpresionistas. El color llamativo, la pincelada enfática y las formas contorneadas de sus obras influyeron poderosamente en la corriente del expresionismo en el arte moderno. Sin embargo, en julio de 1890 la luz de Vincent se apagó y se fue de este mundo sin poder ver los frutos de aquellas obras que produjeron su mente y sus manos. Y es que un día oscuro y dramático del mes de julio de 1890, Vincent van Gogh sufrió una trágica lesión en el pecho que finalmente le costaría la vida. Tras este suceso, hay muchas preguntas y teorías, pues no se tiene claro qué fue lo que sucedió. Muchos apuntan hacia un atentado de alguien más contra él, y otros apuntan al hecho de que Vincent atentó contra sí mismo. El protagonista de esta historia es un revólver de 7 milímetros que corresponde con la bala encontrada en el cuerpo de Vincent. Pero la pregunta principal aquí es, ¿quién la accionó? La primera teoría es la que apunta a que Vincent atentó contra sí mismo, y es que, si se indaga en la vida del pintor, se podrá encontrar una vida llena de tormentos y tristezas. Sus padres lo tuvieron un año después de su hermano, quien nació sin vida, y decidieron llamarlo igual que el bebé fallecido. El sentimiento de identidad y vacío fue uno de los dramas constantes al que el pintor holandés se vio enfrentado. Sus autorretratos son su intento por encontrar una identidad que él sentía que no le pertenecía. Van Gogh tuvo una infancia muy difícil. Su padre era un hombre frío y estricto que no mostraba ningún afecto por sus hijos. A medida que fue creciendo, los problemas mentales de Van Gogh empeoraron. Durante largos periodos de tiempo se sentía deprimido y tenía alucinaciones auditivas y visuales. Esto causó que Vincent se sintiera muy solo y triste durante su niñez. A lo largo de su adolescencia y etapa adulta temprana, Van Gogh experimentó episodios recurrentes de depresión y ansiedad, lo que le dificultaba establecer relaciones personales y profesionales duraderas. Durante este periodo, Van Gogh intentó desempeñarse en diferentes trabajos, como el comercio de arte en la firma Goupil & Say, donde trabajó en La Haya, Londres y París. Sin embargo, su comportamiento errático y su temperamento volátil le generaron conflictos con compañeros de trabajo y superiores, lo que llevó a su despido en 1876. También intentó dedicarse al ministerio religioso en Bélgica y estuvo por un tiempo, pero fue rechazado por la Iglesia debido a su enfoque poco ortodoxo y su inestabilidad emocional. Desde niño tuvo inclinación hacia el arte. Sin embargo, empezó a pintar a los 27 años, cuando regresó de Bélgica a la casa de sus padres en 1881. Su hermano Theo fue un pilar importante para él y su arte, pues le prestó el apoyo financiero que le permitió dedicarse exclusivamente a la pintura. En 1886 se mudó a París, donde conoció a miembros de la vanguardia artística, incluidos Émile Bernard y Paul Gauguin, que buscaban nuevos caminos más allá del impresionismo. Frustrado en París e inspirado por un creciente espíritu de cambio artístico y colaboración, en febrero de 1888, Van Gogh se trasladó a Arles, en el sur de Francia. Los vibrantes colores mediterráneos le infundieron nuevos ánimos, algo que se refleja en un cambio radical de sus pinturas, que se volvieron mucho más luminosas. En mayo, alquiló una casa al norte de la ciudad, la famosa Casa Amarilla, con la intención de convertirla en una especie de hermandad de artistas que viviesen y trabajasen juntos.
Invitó a varios de sus colegas pintores, pero al final solo uno acudió, Paul Gauguin, con quien mantenía una correspondencia habitual. Vivieron juntos 2 meses, durante los cuales las tensiones fueron en aumento, pues sus personalidades y maneras de entender la pintura eran muy distintas. Sin embargo, su estadía conjunta en esa casa daría lugar a otro de los enigmas más grandes de Van Gogh. De acuerdo con lo que explicó Gauguin, aquel 23 de diciembre de 1888 tuvo una fuerte discusión con Van Gogh, que se encontraba muy alterado y además había bebido. Le comunicó su intención de marcharse, a lo que éste supuestamente respondió amenazándole con un utensilio de barbero. Gauguin se fue de la casa y fue entonces, al encontrarse abandonado, cuando Van Gogh decidió cortarse la oreja izquierda. Después de eso se vendó él mismo la cabeza y acudió a un burdel para entregar su oreja mutilada, envuelta en un pañuelo a una chica del pueblo que se dedicaba a limpiar el local. La policía encontró a Van Gogh a la mañana siguiente en su casa, aún con la cabeza vendada y muy debilitado a causa de la hemorragia. Fue trasladado al hospital de Arles, donde permaneció ingresado durante 2 semanas y recibió la visita de su hermano Theo. Según la razón por la que Vincent estaba tan alterado ese día de la pelea con Gauguin, fue debido a una carta que recibió de su hermano Theo, en el que le anunciaba su compromiso con Johanna Bonger, una mujer a la que hacía tiempo que amaba. Ese anuncio seguramente tuvo un impacto importante en la ya frágil salud mental del pintor, ya que por una parte temía que pudiese alejarse de él, y por otro, que al empezar una familia propia ya no pudiese ayudarle económicamente. El doctor Félix Rey, quien lo atendió durante su hospitalización, hizo un dibujo que mostraba cómo se cortó la oreja, conservando tan solo una parte del lóbulo. Tras ser dado de alta del hospital, luego de lo de su oreja, en enero de 1889, Van Gogh regresó a su casa amarilla. Allí pintó 2 versiones de su autorretrato con la oreja vendada, aunque se trata de un retrato espejado, ya que la oreja que aparece en primer plano es la derecha, cuando en realidad se cortó la izquierda. Sin embargo, pasado un mes, la salud mental del pintor se deterioró aún más. Tenía ataques de ansiedad, manías persecutorias e incluso decía que alguien intentaba envenenarle. En marzo volvió a ser ingresado en el hospital y finalmente, poco después de la boda de Theo y Johanna, decidió internarse voluntariamente en el sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence. Allí permaneció durante su último año de vida, pintando el jardín y los paisajes que veía desde su habitación. Se refugió en la pintura, lo único que le aportaba calma, llegando a producir una media de un cuadro por día. Desde ese sanatorio, Van Gogh pintó el famoso cuadro del que se hablaba al principio, La noche estrellada. Sin embargo, su estado mental estaba cada vez más deteriorado y se agravaba por sus problemas de salud física. Después se dio de alta y se mudó al Auberge Ravux, en Auvers, cerca de París, y quedó bajo el cuidado del médico homeópata Paul Gachet, hasta que el 27 de julio de 1890 salió del lugar donde se hospedaba y se dirigió a un campo de trigo cercano, donde con un revólver que pertenecía a su casero de Auvers, decidió poner fin a su sufrimiento, siendo esta la teoría más aceptada y la versión más usada para explicar lo que le ocurrió al pintor. Sin embargo, otra teoría salió no hace mucho. En 2011 se publicó un libro en el que los estadounidenses Stephen Naify y Gregory White Smith sugieren que el pintor pudo haber sido víctima de un atentado imprudente de otras personas contra él. Van Gogh, la vida, fue escrita tras una exhaustiva investigación en la que tuvieron acceso a los fondos del Museo Van Gogh y a las cartas que el pintor escribía a su familia, las cuales nunca antes habían sido publicadas. El libro tiraba por tierra la teoría del prototipo de artista atormentado que acaba desapareciéndose a sí mismo y proponía que una bala disparada por un adolescente conocido del artista
habría acabado por error impactando en su estómago. Los autores sostienen que Vincent Van Gogh sufrió un atentado accidental por un joven de 16 años que se llamaba René Secreta. Según, el artista estuvo bebiendo con un grupo de chicos donde se encontraría René y posteriormente se dirigieron a un campo de trigo. En ese momento, los autores afirman que accidentalmente el pintor recibió el impacto con una pistola defectuosa. Quedó herido y con el poco tiempo de vida que le quedaba, decidió callar y no revelar lo ocurrido para así proteger a los chicos y a su hermano Theo, que le mantenía y del que siempre se sintió como una carga. Asimismo, para apoyar esta afirmación, aseguran que la bala entró por el abdomen superior desde un ángulo oblicuo, no recto, como se podría esperar de una autodesaparición. Sin embargo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Van Gogh tomó esta trágica decisión? ¿O que hay algo más detrás de todo? Cuéntanos en los comentarios. También comenta qué otras historias quieres que sean contadas. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando se suba un nuevo video.